Shalom, shalom, manishma, brachot lekulam, manianim, mahadash, mayesh. Saludos, saludos y bendiciones a todos ustedes. Que el Señor esté bendiciendo sus vidas. La bendición de Dios los persiga, los alcance, porque el Señor tiene palabras y pensamientos de bendición para todos ustedes. Saludos, saludos en Sudamérica, en Colombia, en Chile, en Argentina, Venezuela, Perú, Guatemala, Ecuador, Honduras, Nicaragua. ¿Sabían por qué se llama Nicaragua? Es un término náhuatl que significa Nicanca Anáhuac. Hasta aquí el Anáhuac, es decir, los tlatoanis mexicas llegaron hasta Nicaragua y así le pusieron Nicanca Anáhuac. Cuando los conquistadores llegaron, no sabían que era náhuatl, que significaba hasta aquí las fronteras del Anáhuac, y le pusieron Nicaragua. Así que saludos, saludos a nuestros hermanos de sangre nicaragüenses, hermanos como ancestros, ¿verdad? Saludos y bendiciones a El Salvador, a Costa Rica, Bolivia, Uruguay, Cuba. El Señor esté bendiciéndolos y prosperándolos. Puerto Rico, tenemos público en la India, gloria a Dios. Déjenos saber quién nos está viendo en la India. Sería muy interesante que nos dejaran algún comentario. Saludos en Italia, la bella Italia. Saludos en España. Ya me dijeron, pastor, sea más específico. ¿Dónde en España? Bueno, YouTube nos muestra a la comunidad de Madrid, por supuesto, Andalucía y Cataluña. El Señor esté bendiciéndolos, por supuesto, en la Unión Americana. God bless America. El Señor les bendiga en California, en Texas, en Florida, en New York, y tenemos público también en Wisconsin, que no aparece en las estadísticas de YouTube. Dios sabe por qué, pero el Señor también los esté bendiciendo en Wisconsin. Saludos, saludos, bendiciones el día de hoy. Con un poquito de vergüenza, bueno, un poquito nada más. Que creen? Hace como un mes presenté mi libro, el Tratado de Shabbat, y decía, oh sí, he vendido 3000 ejemplares, cumpleaños número 3000, y ay, fue un error, en realidad. Bueno, de ese libro he vendido como 3600, iría al cumpleaños 4000, en realidad, bueno, era el cumpleaños del tomo 2 de Erubín he vendido 3000 ejemplares, ¿no? Después, bueno, estaba revisando mis estadísticas y dije, chin, me equivoqué, era el cumpleaños de Erubín, del tomo 2. Entonces, bueno, una disculpa, y hoy me toca presentar este libro. Pasó igual que en el libro anterior, la primera edición, bueno, es muy delgada, parecía como un panfleto, y yo quería algo más. Esta es una edición de 6 por 9 pulgadas, con alrededor de ser 100 cuartillas exactas, y dije, no, me gustan más los libros que sean más gruesecitos. Es el mismo contenido, pero cambia, está al revés, pero cambia, ¿cómo se llama? Bueno, esta es la contraportada para que vean, es exactamente el mismo, lo único que cambia es el tamaño del libro. Este es 5 por 8, es más pequeñito, más práctico, y bueno, más gruesecito. Siempre me han gustado los libros gruesos y no parecen, bueno, como panfletos, y tiene 170 hojas, con un buen tamaño de letra. Normalmente siempre manejo 12 puntos, y bueno, con viñetas y todo para que se vea bonito.
mis comentarios en Futura, las letras bíblicas en sombreado, ¿no? Para que se distinga. Y el texto en letra palatino, una letra bien definida para que sea bien definida y grande para que sea agradable al lector. Bueno, pues ahora sí, feliz cumpleaños número 3000, ¿no? Al tratado de Rubín. En realidad ya, cuando me di cuenta, bueno, ya había pasado las 3000 ventas. Muchas gracias por su apoyo a la compra de mis libros. Realmente, como lo decía la vez pasada, no vivo de los libros, los escribo por hobby, para legar a ustedes, para dejarles lo poco que he aprendido del Talmud, que me ha ayudado a entender las Sagradas Escrituras, el Nuevo Testamento, el ministerio de Jesucristo. Y bueno, me ha ayudado a profundizar en esa matriz judía para poder comprender mejor los dichos, las parábolas, los ejemplos de Jesucristo. Pero ¿qué es Erubín? ¿Por qué se llama Erubín? Recuerden que es el Seder Moed. El Seder Moed lo tengo también en la versión, dijimos, más grande, donde está resumido todo. Vienen los 12 tratados, los 8 libros que están los 12 tratados que están en mis 8 libros, ¿no? Por ahí tratados pequeñitos que los fusioné en un solo libro. Y todos desde Shabbat, Erubín, Pesajim, Megilá, Yoma, todos están en el Seder Moed. Así que si quieres leer las explicaciones talmúdicas completas, te ahorrarías más o menos como $20 o $30, porque hay gente que dice, bueno, es que está muy caro el libro, sí, claro, pero si los compras por separado, a la larga, bueno, va a salir más caro, vale la pena adquirir el gran tabique Seder Moed. Bueno, Seder Moed significa el orden de las festividades o de las reuniones. Moed, festividad, reunión. Y bueno, básicamente nos va a hablar de las diferentes fiestas judías y también, bueno, de las cosas que se guardan de las fiestas judías. Dijimos, el primer tratado fue el tratado de Shabbat. ¿Por qué empecé haciendo los libros con el Seder Moed? Había Sederim más antiguos. La verdad fue porque pues, hace 20 años conseguir un libro del Talmud era bastante complejo. Entonces los primeros Sederim que conseguí fueron los de Moed. Por eso empecé con las festividades, ¿no? Ya continué con el otro Seder, donde está el Brajot, Seder Zeraim, Seder de las semillas. Bueno, ¿por qué Brajot está en semillas? Pues porque la agricultura es una forma de bendición y de bendecir a Dios. Por tanto, las bendiciones, las Brajot, están incluidas dentro del tratado, dentro del Seder, dentro del orden de semillas. Pero bueno, ese es otro tema. Pasemos ahora a Erubín. ¿Qué significa básicamente Erubín? Traducción totalmente literal. Significa misturas, mezclar, mezclas, y hace referencia específicamente a la mezcla de comida que se deja preparada para el Shabbat. ¿Esto qué quiere decir? Que en el judaísmo, bueno, durante el Shabbat está prohibido cocinar, está prohibido encender fuego, apagar fuego, prender la luz, apagar la luz. Hay 40 prohibiciones, menos una. Y una de ellas pues, es cocinar, ¿no? Todo debe estar listo. Entonces dejan la comida preparada para el otro día. Y bueno, la come uno. Ya hay técnicas muy modernas para que se quede caliente la comida.
dejan la parrilla eléctrica conectada a lo más bajo, la dejan calentándose, ¿no? Para no tener que calentar, enfriar, lo cual está prohibido. Entonces, bueno, básicamente son la mezcla de comida que se deja preparada para el Shabbat. Pero normalmente, bueno, los tratados o la riqueza de los tratados del Talmud, pues es que mientras hablan de esto, insertan historias increíbles, son verdaderas joyas, ¿no? Hoy vamos a ver algunas de estas historias que tienen una profundidad trascendental muy espiritual. De hecho, Eruvin va a intentar justificar las revelaciones o las interpretaciones talmúdicas y las va a querer situar como interpretaciones divinas, como inspiraciones divinas que llevaron a los talmudistas, a los rabinos talmudistas, a tener discusiones para entender mejor el texto bíblico, y estas discusiones, dicen, tienen un carácter divino. De hecho, cuando se cerró el canon del Antiguo Testamento en el año 70, el Talmud ya no pudo entrar como texto sagrado religioso, pero muchas comunidades judías ortodoxas siguen teniendo la palabra rabínica como las leyes rabínicas, como una autoridad igual o a veces hasta superior a la Biblia. Es decir, si la Biblia dice algo, pero el Talmud dice otra cosa, le dan prioridad al Talmud. Es decir, está increíblemente arraigado como texto sagrado dentro del judaísmo. Para nosotros como cristianos, bueno, es un texto increíblemente interesante y profundo porque nos ayuda a entender el ministerio de Cristo, el contexto en el que vivió Jesucristo, los apóstoles, en el que se desarrolló el Nuevo Testamento. Fue un tiempo donde se estaba reactualizando el Antiguo Testamento, se estaban entendiendo de una manera más profunda los mandamientos del Antiguo Testamento, que mucha gente decía, bueno, esto es revelación divina, ¿no? ¿Por qué no puedo usar vestido con diferente mezcla de hilos, ¿no? ¿Qué tiene de malo que en mi campo siembre diferente tipo de hortalizas, ¿no? Entonces, bueno, los talmudistas, los rabinos reinterpretan, dicen, no, sí puedes sembrar diferente tipo de verduras, pero no debes mezclar esto con esto otro, ¿no? Y bueno, Eruvin es qué misturas, qué mezclas se pueden hacer para dejar preparada la comida al otro día, pero también destaca la necesidad del aprendizaje bíblico. Eruvin se enfoca en que el fiel esté comprometido con el aprendizaje bíblico, con que lea su Biblia, con que entienda las escrituras, con que se empape de la sabiduría bíblico, ¿no? Para poder buscar de una manera más consciente, más real a Dios y conectarse con el Señor, ¿no? Esta es la profundidad y la riqueza de Eruvin. Dice, necesitas leer tu Biblia para poder crear un vínculo fuerte, un vínculo real con el Creador, ¿no? Y bueno, los beneficios de la oración también va a ser un énfasis muy especial. Eruvin, como la oración pues es el arma interestelar, ¿no? del fiel, cómo va a abrir puertas, cómo va a desatar bendiciones, y bueno, los sacrificios que los maestros deben hacer para que sus discípulos aprendan de manera correcta, ¿no? Hay una historia increíble, ¿no? Donde el rabino dice llevaba un montón de prisa porque tenía que hacer unas cosas, una boda, no recuerdo, que todo está en Eruvin, ahí léanlo y recuérdenme, y le está enseñando al discípulo, ¿no? Y le enseña, pau, rápido, dice, se llevó 40 minutos de enseñanza, y de pronto ve al discípulo con cara de, y le dice, ¿qué te pasa? Dice, es que
me estás enseñando tan rápido y tan nervioso que no pude aprender nada. Y respira el rabino. Y dice, a ver, vamos a empezar otra vez la enseñanza. Y se la vuelve a repetir, se la vuelve a repetir hasta que el discípulo la capta completamente bien, ¿no? El compromiso para enseñar algo de una manera correcta. El compromiso para enseñar algo que no se tuerza. Hay veces, y bueno, a mí me ha pasado que predico algo y la gente me malentiende y digo, ay Dios mío, creo que no le expliqué bien, no, y le tengo que explicar otra vez a la persona, mire, lo que realmente quise decir fue esto y no lo otro, ¿no? Entonces, ay, ¿no? La paciencia que debe tener el maestro para poder enseñar las cosas bien a uno de sus discípulos, ¿no? Para que la revelación de Dios, para que el contacto con Dios sea completamente real. Y bueno, Erubín también va a justificar su misma razón de ser. Va a decir por qué las interpretaciones rabínicas en el tratado de Erubín vienen de una profunda inspiración divina. Son básicamente revelación de Dios y les tenemos que poner mucha atención para los judíos como un texto sagrado, como un texto sagrado para nosotros, como un texto que nos va a ayudar a entender y a profundizar en las sagradas escrituras. Vamos a ver una historia. Vamos a ver una historia. Hay muchas historias, no nos da tiempo de ver todas. Compren el libro, ahí están todas muy interesantes, todas explicadas a profundidad para que las podamos entender en nuestro contexto del siglo XXI y en nuestra vida diaria como cristianos, que nos ayuden a reforzar nuestra fe como cristianos. Dice el Talmud, dice el Tratado de Erubín. Rabbi Hilla dijo, aquel que bebe vino y no se emociona, tiene algunas de las cualidades de los 70 ancianos de los días de Moisés. No, bueno, vamos a contextualizar la historia. Cuando Moisés subió al monte Sinaí a recibir las tablas de la Torá, los 10 mandamientos, y bueno, hay quien dice que recibió otros mandamientos aparte de los 10, porque eran 2 tablas escritas por adelante y por detrás. Bueno, dejó al pueblo, bueno, subió Moisés y dejó a 70 ancianos a la mitad del monte Sinaí, ¿no? Los dejó ahí comieron, bebieron, dice la escritura, se gozaron delante de Dios, incluso miraron hacia arriba y vieron el estrado, ¿no? El altar ahí, el estrado donde estaba sentado Dios, no vieron la silla, sino el estrado. Antes a los reyes, ¿no? A los monarcas babilonios se los llevaba alzados en estrados y arriba del estrado colocaban la silla. En la silla estaba Dios. No vieron a Dios, no vieron la silla, pero sí vieron el embaldosado de zafiro, dice la escritura, el estrado donde estaba sostenida la silla. Y bueno, se alegraron. Y abajo se quedó el pueblo, en las faldas del monte Sinaí se quedó el pueblo, bebiendo también, gozándose de que habían escuchado los truenos, las voces, ¿no? El monte que se derretía, el monte Sinaí. Y nos dice la escritura, bueno, que cuando bajó Moisés, pues todo bien con los ancianos, todo bien con los ancianos, lo recibieron. Y cuando iba llegando a las faldas del monte Sinaí, escuchó ruidos y creo que le fue Josué el que le dice, oye, se oye como voz de pelea, ¿no? Y dice Moisés, esto no es voz de fuerte sobre voz de débil, dice, estos tienen un fiestón, no, se habían puesto hasta atrás el pueblo de Israel, ¿no? Hicieron un becerro de oro a Aarón el sacerdote,
hizo con buril un becerro de oro y estaba el pueblo desenfrenado. Se pusieron hasta atrás y se pusieron a adorar a dioses ajenos, ¿no? Y bueno, Moisés se enojó ahí, mandó a los levitas diezmar allá a la población, maten al que se encuentren enfrente, y se enojó mucho. Entonces, lo que nos dice el Talmud, vamos a leer otra vez. Dice, Rabbi Hilla dijo, aquel que bebe vino y no se emociona, tiene algunas cualidades de los 70 ancianos de los días de Moisés. Esto quiere decir que todos bebieron vino, ¿no? Los 70 ancianos y el pueblo. La diferencia es que el pueblo de Israel no se emocionó tanto con el vino que cayeron en la idolatría. En cambio, los ancianos supieron mantener sus emociones siempre, siempre en línea a pesar de que estaban tomados, ¿no? Hay una historia en el Antiguo Testamento de Urías eteo, ¿no? David se acostó con la esposa de Urías eteo, embarazó a la muchacha y para que Urías no se diera cuenta, lo mandó llamar y le dijo, no, pues ya mándale una carta a Joab, vete a dormir a casa con tu esposa, ¿no? Y él dijo, no, no, ¿cómo crees que yo voy a disfrutar con mi esposa cuando todo el campamento está en tiendas? Dice, no voy a ir con mi esposa. Y entonces lo manda a llamar y lo emborracha, dice, a ver si ya con las copas, ¿no? Dice, no, pues ahora sí voy con mi esposa. Y ni aún así, el buen Urias, ni aún así fue y perdió la compostura estando en estado de ebriedad. Y esto es bien importante, pues es un reflejo de nuestras vidas, es un reflejo de lo que nosotros hacemos. Normalmente las personas cuando beben, cuando se les pasan las copas, empieza a haber una transformación en sus vidas, en sus mentes, en sus caras, en lo que platican. Tenía este amigo increíble, increíble en Tlaxcala. Lo apodaban la loba, ¿no? Así lo apodaban, ¿no? La loba, ¿no? Era un cuate, ¿no? Y lo conocí, le había jurado, no, como en los pueblos, le había jurado a la Virgen que no iba a beber, ¿no? No sé por cuántos meses, 6 meses o 3 meses. Y estaba en ese inter que no tomaba. Y era una persona increíble, increíble. Se la pasaba uno re bien con él, se la pasaba uno re bien con él. Y de pronto se acabó el juramento y volvió otra vez a tomar. Oh, Dios mío, se volvió insoportable. Se volvió insoportable, la persona más nefasta que haya conocido en Tlaxcala. Le metí el cortoncito, lo siento, pero era bastante nefasto, bastante nefasto. En otra ocasión fui con unos amigos, ¿no? Era un bar, yo no bebo desde hace mucho y estuvo muy curioso porque empezaron a tomar y yo vi cómo se empezaron a transformar en otras personas, cómo la conversación que teníamos de pronto empezó a transformarse, empezaron a hablar de más tonteras, empezaron a hablar de más perversiones, empezaron a hablar de más cosas. En otras palabras, se les volteó el calcetín, ¿no? Se les volteó el calcetín. Decimos en México, se te voltea el calcetín cuando realmente sacas lo que hay adentro de ti, lo malo que hay adentro de ti, en vez de tenerlo sujeto, ¿no? Y esto es bien importante. El vino, el alcohol, el poder, ¿no? El dinero, van a hacer que a mucha gente se le voltee el calcetín. Dicen, bueno, el poder no corrompe, el poder lo único que hace es sacar tu verdadero ser, ¿no? Lo mismo pasa con el dinero. Yo he visto gente transformada por el dinero y por un poquito de dinero, que se vuelven prepotentes, gritones, que le gritan al mesero, ¿no? Que truenan los dedos y yo, tú, ¿no? Y no, hay muchos, muchos casos. Hay un caso de un chico que con mucho dinero golpeó a esta pobre mujer y bueno, sigue en la cárcel el muchacho, ¿no? Es decir, el dinero y el poder y el vino
transforma a la persona. Entonces la enseñanza talmúdica es muy profunda. Dice, la persona que no es transformada, que su corazón no es transformada cuando bebe, ¿no? Y podríamos aplicarlo cuando tiene dinero o cuando tiene poder. En realidad es como esos 70 ancianos, ¿no? Que estaban bebiendo y gozándose a los pies de Dios y nunca hicieron una barbaridad, ¿no? Reconocieron debajo del altar de quien estaban y guardaron la compostura a pesar de que se les pasaran o no las copas. A diferencia del pueblo, que el pueblo se destrampó textualmente cuando eh, empezaron a beber, ¿no? Hasta un becerro de oro hicieron. Entonces hay una profundidad, hay una grandeza en las enseñanzas talmúdicas, una enseñanza que la podemos nosotros vincular a nuestro cristianismo, a la Santa Cena, cuando el apóstol Pablo le reclamó a los corintios y les dijo, la Santa Cena que ustedes practican es una basura, porque llegan y se emborrachan y comen, ¿no? Como si no tuvieran casas donde comer y beber, dicen. Y esto no es la Santa Cena. La Santa Cena es recordar el sacrificio que Jesucristo hizo por nosotros. No, no emborracharse, no llenarse con una comilona. ¿Sí me explico? Hay esta profundidad que podemos nosotros contextualizar al Nuevo Testamento. Entonces, bueno, las enseñanzas de Rabbi Hilla son como las enseñanzas de Rabbi Shaul, de Rabbi Paulus, ¿no? Del apóstol Pablo en el Nuevo Testamento. Vamos a ver otra historia, no, todavía nos da un poco de tiempo, hay muchísimas historias en el Tratado de Eruvin, así de ricas, así de explicadas y con esa profundidad. Dice el Tratado de Eruvin, los rabinos decían, Moisés aprendía la Torá de Yahvé, ¿no? Boca a boca. Después, Aarón entraba y Moisés le enseñaba un capítulo. Cuando Aarón había terminado, se sentaba a la izquierda de Moisés y sus hijos entraban y Moisés enseñaba nuevamente el mismo capítulo. Cuando terminaban, Elázar se sentaba a la derecha de Moisés e Itamar a la izquierda de Aarón, ¿no? De este modo, dice, después de los hijos de Aarón entraban los ancianos de Israel y Moisés repetía el mismo capítulo a ellos. Cuando los ancianos de Israel habían terminado, el resto de los israelitas que deseaban aprender entraban y se les enseñaba el mismo capítulo. De este modo, vemos que Aarón escuchaba la misma historia 4 veces, sus hijos 3 veces, los ancianos 2 veces y el resto del pueblo una sola vez. Bueno, antropológicamente tiene un valor profundísimo. Durante miles de años, y no estoy exagerando, miles de años, el ser humano transmitió sus conocimientos por medio de la enseñanza oral. De hecho, el Talmud se postula como la Torah oral, la explicación oral que dio Moisés a sus discípulos desde el monte Sinaí y que fue trascendiendo de generación en generación hasta que los saduceos, hasta que los fariseos la dieron a conocer, la dieron a conocer. Bueno, nos habla de la tradición oral, pero también nos habla de la jerarquía para aprender, ¿no? Nos está diciendo, bueno, Aarón, el sacerdote Aarón, en la mano derecha de Moisés, tenía que estudiar 4 veces el mismo versículo, ¿no? Y sus hijos que se iban a quedar con el sacerdocio, dice, lo aprendían 3 veces, ¿no? Los ancianos que ayudaban a ministrar al pueblo aprendían el mismo versículo 2 veces y el pueblo nada más escuchaba
el capítulo, escuchaba la enseñanza una sola vez. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando Dios te pone en un lugar alto, es decir, pastor, tienes el compromiso de leer muchísimas más veces la escritura que tu líder. ¿Sí me explico, no? Y que el líder, bueno, tiene la obligación de leer también muchas veces la escritura, pero no como los laicos. Laico diciendo la persona que viene el domingo se sienta y aprende. Esta persona no tiene esa necesidad. ¿Quieres escalar en nivel? ¿Quieres escalar en sabiduría? Bueno, necesitas leer la escritura muchas veces, ¿no? Necesitas aprender la Biblia y los mandamientos muchas veces. Al pueblo no se le requiere que lea la ley. Al sacerdote, sí. El sacerdote aprenderá la ley y la extenderá, la explicará al pueblo, porque el pueblo aprenderá de boca del sacerdote la ley de Dios. Si ves el compromiso, si ves la profundidad, si ves la enseñanza que tiene las escrituras, buscas un lugar de liderazgo. Lo siento, papi, te tienes que aplicar, ¿no? Toma un seminario bíblico y sigue preparándote, porque a ti se te va a exigir más que a la persona que nada más llega a congregarse y que necesita aprender de el liderazgo. Entonces, bueno, esto y más, feliz venta, feliz cumpleaños 3000 del Tratado de Erubín. Muchas gracias por su apoyo, muchas gracias por comprar los libros. Realmente es un placer, es un gozo que mis enseñanzas pasen a través de mis libros a ustedes. Pueden decir ciertamente. Los que leyeron mis libros lo pueden decir con todas las de la ley. Aprendimos del pastor Lauro, aprendimos del doctor Ayala. Él nos ha transmitido sus conocimientos, aunque a muchas personas no las conozco en persona y quizás nunca las conozca. Realmente pueden decirlo. Yo he aprendido del doctor Lauro, porque todo lo que sé, todos mis conocimientos, todo lo que he aprendido, lo he plasmado en mis libros. Ahí están mis enseñanzas. El Señor les bendiga, el Señor les prospere, el Señor dé el anhelo más profundo de sus corazones. El Señor esté bendiciéndolos con pensamientos de bien para sus vidas. En el nombre de Jesucristo, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén, amén.